¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a dar la vuelta rápidamente al Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, es verdad que ya no hay partido en el estadio, pero vamos a dar la vuelta y vamos a hablar del partido de ayer contra el Almería, aquí, en casa. Estuvimos viendo la reacción, la verdad que tiene muchas visitas la reacción, pero se está hablando de robo. Se está hablando de robo del Real Madrid. ¿En serio? No lo consigo entender. Hay otros equipos, luego encima también el Almería va y publica un tuit que no tiene nada que decir. Está todo dicho. Pero luego pasa lo que pasa con el Fútbol Club Barcelona y no ponen nada. También se quejan de los 11 minutos de añadido, cuando tenían que ser más todavía, más todavía. 11 minutos fueron pocos, porque es que ya estoy harto de que no apliquen la norma del baloncesto. Esa norma en la que el balón se va afuera, se para el tiempo. Hay una falta, se para el tiempo. Pasa cualquier cosa, la mopa, yo que sé, cualquier cosa, se para el tiempo. Aquí en el fútbol no. Aquí en el fútbol no. Resulta que luego encima, ese mismo partido donde el Almería estuvo perdiendo tiempo desde el minuto 1 y segundo 0, pero luego, claro, añaden al Real Madrid 11 minutos y somos los malos. Somos los que compramos. De verdad, basta ya. Basta ya. Ojalá se aplicase algún día esa norma, porque el Real Madrid no tendría los puntos que tiene normalmente, tendría más, muchos más. Pero es que me hace mucha gracia, porque otro club que se dedica a poner tweets en contra del Real Madrid, otro club, cuando por ejemplo lo del tema del añadido, 11 minutos, hace poco, en diciembre, creo que fue, en Vallecas, el Fútbol Club Barcelona disfrutó de 11 minutos de añadido en Vallecas. 11 minutos. Ahí nadie dice nada. No hacen comunicados. Solamente hacen comunicados cuando juegan contra el Madrid. Barcelona, Atlético de Madrid. Cuando juega el Atlético de Madrid contra el Barça y les roban, ahí no ponen nada. Venga ya, tío, de verdad. Un equipo que ha estado robando durante 20 años 7,3 millones. 7,3 millones. Y luego resulta que al Real Madrid le revisan 3 jugadas de VAR en un mismo partido. Y ya parece que ha igualado todo lo que ha hecho el Fútbol Club Barcelona. Cuando ya os digo que con esto del cohecho, todo esto que se ha demostrado, los papeles de Negreira y demás, ningún club, prácticamente ningún club ha salido a atacar al Fútbol Club Barcelona después de todo eso que ha pasado, que es súper grave, que ha salido en todas las noticias del mundo. Pero claro, el Real Madrid gana remontando un 2-0, cuando el Almería no hizo nada, realmente llegó 3 veces y 3 goles. Y luego resulta que los malos somos nosotros, como siempre. Es que lo digo muchas veces, y en este mundo hay madridismo y antimadridismo. Es decir, no hay una persona que sea del Getafe, no hay una persona que sea del Valencia, no hay una persona que sea del Albacete, no hay una persona que sea... Da igual. Nadie tiene un club propio. Todo el mundo odia al Real Madrid, es antimadridista. O eres madridista o eres antimadridista. Tampoco eres indio. No te gusta tu equipo, no. Lo que te gusta es ser antimadridista. Bueno, lo que estoy viendo ahí al fondo, en la fachada oeste del estadio, es que están retirando lamas. Ya vimos el otro día, en diferentes partes del estadio, cómo estaban retirando lamas. Mira, ahí están. Así que bueno, en el interior me imagino que estarán retirando las bandejas. Así que entre que retiran las bandejas y no, pues mañana accedemos, hoy ya no. Pero bueno, vamos a revisar las jugadas
Por lo visto, 3 jugadas dudosas, 3 jugadas que se están hablando un montón de ellas. Una es la de Vinicius, que la mete con la mano, dicen. Que la mete con la mano. Por favor, antes de hablar, hay que revisad todos los documentos, los reglamentos, todas esas partes del cuerpo que un jugador puede tocar de forma legal. Y a partir de aquí, más o menos del bíceps hacia abajo, es decir, hacia la uña, es la última parte, es ilegal. De aquí para arriba, toda esta parte del torso, legal, completamente legal. ¿Y cómo la dio Vinicius? La dio con esto, al límite, es decir, prácticamente con el hombro, más cerca del hombro que del codo. ¿Y es ilegal? No, es que Jesús, también hay más jugadas que... ¿Qué? Jude Bellingham, la jugada que mete Arribas. ¿Qué pasa con esa jugada? Porque si fuese el Barça hubieran tirado de mucho antes para intentar anular el gol que le meten. Pero es que en esa jugada Jude Bellingham recibe un manotazo, por lo tanto falta. Luego puede ser otra discusión, puede ser otro tema, si es amarilla o no es amarilla. Lo es. Pero no se cita falta. Es falta. E hicieron bien, hicieron muy bien, corrigiendo ese error y corrigiendo, por supuesto, el gol de Arribas. Porque es que hubiera sentenciado el partido. Lo hubiera sentenciado. Así que ya os digo que las 3 veces que se acercó el VAR, perdón, el árbitro al VAR, esas 3 veces acertó. La más dudosa que queda por decir, bueno, la más dudosa es la que parece que Rüdiger le hace falta al defensor cuando el Real Madrid mete uno de los goles de la remontada. Ese es el gol más dudoso que podría haber en el partido en el que corrigieron. El más dudoso, pero de verdad. Es decir, el árbitro se equivocó 3 veces. 3 veces. Tuvo que ir al VAR 3 veces. Ahí están los audios. Ya sabéis que se pueden escuchar los audios una vez que acabe el partido. Sí, se ha tenido que ir al VAR. 3 veces que fue el árbitro al VAR. ¿Algo que decir? Aquí primero hablamos y luego ya pensamos, ¿no? Como es en contra del Madrid. ¿Sabéis lo que les fastidia? ¿No les fastidia que el árbitro haya ido 3 veces a corregir errores y, por ejemplo, favorecer al Real Madrid? No es favorecer, es aplicar la norma. Les fastidia muchísimo que el Real Madrid esté arriba. Eso es lo que les fastidia. Ese partido que creían que lo teníamos perdido y luego remontamos, porque esto es el ADN Real Madrid. Van a decir que también las remontadas que hicimos contra el Chelsea, contra el Manchester City, contra el PSG aquí, en el Estadio Santiago Bernabéu, que tenemos las reacciones aquí en el canal, también, ¿no? También fue suerte. Venga ya, tío, venga ya. De verdad, es que es lo que me encanta de esto, de ser madridista, que todo el mundo está en contra de nosotros. Todo el mundo. Mira, esa plataforma es nueva. Todo el mundo está en contra de nosotros y no tienen motivo. Es que no tienen motivo, porque les damos siempre con un canto en los dientes. Pasa cualquier cosa, el Real Madrid saca un comunicado, por ejemplo, lo del equipo del régimen, y saca un vídeo, un pedazo de vídeo, que se nos cayeron los pantalones a todos, demostrando quién era el equipo del régimen. Una imagen vale más que 1000 palabras, y el Real Madrid lo hizo con ese vídeo. Lo hizo. También están diciendo ahora que el Real Madrid influye positivamente, por supuesto, claro, en las decisiones arbitrales con los vídeos que está haciendo sobre los árbitros. Es decir, es la única forma legal de hacer algo en contra de los árbitros.
la gente dice que influye, para que luego los árbitros le piten a favor. Eso pensáis, ¿no? Pues fíjate, yo pienso lo contrario. Yo como madridista pienso lo contrario. Es posible que al Real Madrid eso le afecte negativamente. Porque claro, puede llegar el árbitro y decir: ay, que me has dedicado un vídeo, que siempre me equivoco, que siempre actúo mal contra vosotros. No te preocupes, que esta vez me voy a equivocar, pero de verdad. Claro, eso perfectamente lo puede hacer el árbitro, ¿no? Pero el Real Madrid no hace esas cosas porque sí. No hace esas cosas porque tenga a ese personal aburrido. Lo hace porque verdaderamente hay que hacerlo. Si al Real Madrid le están robando, hay que hacer vídeo. Si al Real Madrid le están robando, hay que quejarse. Porque aquí quien no llora no mama. Y al igual que tenemos gente aquí grabando las obras, pues que ha llorado muchísimo y a día de hoy pues ya está prácticamente arriba, pues lo mismo hay que hacer en esta vida, ¿no? Quien no llora no mama. Luego es que si me dices que el Real Madrid no jugó a nada, que la Almería le dio un baño, que físicamente estaban mejor, que tácticamente estaban mejor, pues vale, pues lo entiendo. Porque a mí no me conocéis, yo no soy un madridista cerrado, en el que, por ejemplo, el Real Madrid ha jugado mal, y yo no digo que haya jugado mal, sino que yo soy un madridista que, por ejemplo, si perdimos, o hemos perdido, y no hemos jugado nada, yo lo voy a decir. Es que lo voy a decir. Pero es que el Real Madrid mereció ganar. Y contra el Atlético de Madrid igual. Porque aparte fueron errores no forzados. Y por supuesto, les regalamos el partido. Una vez se gana y otras veces se pierde. De verdad, de verdad. Hay que ser más objetivos en esta vida. Hay que ser más objetivos. No tanto antimadridismo. De verdad que lo digo. Porque cuando el Real Madrid gana con esas épicas remontadas que hemos visto aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, hasta incluso también en otros estadios tipo Villarreal, en la Cerámica, en Valencia, en Sevilla, hemos visto muchas remontadas. Y cada vez que el Real Madrid remonta, y de la forma en la que remonta, estés en la cueva, no decís nada. No salís a decir: vaya remontada del Real Madrid. No, es que nunca salís a decir esas cosas. Porque siempre lo malo, ¿eh? Quitaos ya esa venda que tenéis en los ojos, donde pone aquí antimadridismo, que me caigo. Es que me hace mucha gracia porque ayer vi en los comentarios del vídeo de reacción que había gente que decía ser madridista y que siendo madridista le había parecido un robo todo lo que había pasado en el partido contra la Almería. Lo primero, dudo de esa persona, porque no veo su cara, no sé si realmente esa persona es madridista o no. Y dos, de verdad, hay que mirar todo lo que sucede. ¿Ahí está Butragueño o qué? ¿Ese es Butragueño? Es Butragueño, ¿no? Estoy flipando, voy para allá. ¿O se parece? Voy a cruzar porque estoy nervioso y todo, ¿eh? Sí, efectivamente es butragueño, ¿eh? Me he hecho una foto con él, es butragueño. Además creo que está en su coche ahí, está esperando a alguien. Obviamente no le voy a preguntar por el partido de ayer, pero ahí está, esperando a alguien. Bueno, pues estamos aquí, estoy nervioso y todo, ¿eh? En la plaza de Sagrados Corazones. Aquí parece que no han quitado más lamas. La que seguimos es en esta esquina de la Torre A. Está esperando a alguien. Oye, es alto, el tío. Es alto. Yo pensaba que era más bajito. Es que en el FIFA le veo muy bajito. Entonces imagino que en la vida real que también sería bajito, pero no, es alto. Bueno, pues ya ha accedido Butragueño. Ahí podéis ver que ya no está el coche. Y aquí podemos ver cómo están creando ya la propia valla que comentamos aquí en el canal. Ahí lo podéis ver. Primero vimos esa estructura metálica y ya en el día de hoy están colocando pues una especie de mallaje, ¿no? Una especie de valla, que es lo que va a ser realmente esta nueva estructura que tenemos en la plaza de Sagrados Corazones. Pero bueno, estábamos hablando del partido de ayer,
Mientras tanto, sí es verdad que os voy a enseñar las obras, pero es que claro, estáis acostumbrados a ver las obras y cuando subo un vídeo del Real Madrid, pues no lo veis. Entonces, habrá que compaginar, ¿no? Hacer esa simbiosis del Santiago Bernabéu con mi careto. Este soy yo, JR. Bueno, en resumidas cuentas, el gol de Arribas, bien anulado. El gol de Vinicius está bien. Es decir, no era falta, no era mano, no era nada. Era gol legal. La jugada más dudosa es la de la posible falta de Rüdiger en el área. Pero es que tampoco veo nada punible ahí. De verdad, lo digo. Gol y el 3-2. Ya está. Os jode. Pues a comer ajos. También os digo que si Vinicius en esa jugada en la que mete el gol la da con otra parte del brazo, no es gol. Si la da con la mano, por ejemplo, el balón hubiera caído hacia debajo, justamente a la parte inferior, y no hubiese sido gol. Así que nada, dejamos atrás el Estadio Santiago Bernabéu. La verdad es que pues vamos muy bien esta temporada. Es verdad que estamos eliminados de la Copa del Rey, pero seguimos vivos, muy vivos en la Champions League. Vamos primeros en Liga, que eso os escuece más todavía. Y sobre todo estamos jugando muy bien, porque tú puedes perder mal, pero es que el Real Madrid, cuando ha sido eliminado, se ha dejado la vida contra el Atlético de Madrid. Así que seguimos líderes. Próximo viaje, Las Palmas, este fin de semana. De momento toca descansar, así que si te ha gustado el vídeo dale al like y suscríbete. Nos vemos. A la Madrid, chao.